El millonario regresa temprano y encuentra a su hermano mendigo. Lo que descubre es impensable. El sol se escondía detrás de nubes grises en la metrópoli vibrante, un lugar donde el lujo se mezclaba irremediablemente con la pobreza. La ciudad que una vez había sido el hogar de Alejandro Vargas, un exitoso millonario, palpitaba en cada esquina con su energía caótica. Alejandro, un hombre reservado y meticuloso, caminaba con paso firme, pero su rostro mostraba un brillo de desasosiego. Había regresado inesperadamente después de años, y en su pecho latía una mezcla de nostalgia y ansiedad. Las calles estaban llenas de ruido, claxon de taxis, las risas de los niños, y el bullicio del mercado cercano. Alejandro se sentía ajeno, como un extraño en su propia tierra. De repente, algo llamó su atención. En una esquina, apoyado contra una pared sucia de grafitis, vio un hombre desaliñado, con ojos perdidos y una barba desprolija que parecía esconder historias de dolor. Era Lucas, su hermano menor, el niño con el que tantas veces había jugado en su niñez. La imagen lo desarmó. Lucas, con un abrigo hecho jirones y manos temblorosas, parecía completamente ajeno a la indiferencia de los transeúntes. Alejandro sintió un nudo en la garganta, el tipo de dolor que atraviesa el alma. Los recuerdos quemaban su mente, las peleas por cosas insignificantes, la distancia que se había creado a medida que él escalaba hacia el éxito. ¿Cómo había llegado a tal extremo? Su corazón latía desbocado, mientras la culpa se apoderaba de él. La vida que había construido, con su lujosa mansión y su cuenta bancaria en aumento, parecía insignificante frente a la desolación de su hermano. Aquel encuentro despertó en Alejandro un profundo cuestionamiento sobre el pasado. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? Preguntas atormentaban su mente, mientras su cuerpo se movía involuntariamente hacia Lucas, deseando derribar el muro del tiempo y del dolor. Una hora después, Alejandro estaba en su mansión, encerrado. Las paredes blancas eran un recordatorio de la soledad en la que se había sumido. Decidió investigar, buscar respuestas a la rápida caída de su hermano. Mientras revisaba el viejo desván, encontró un baúl cubierto de polvo. Dentro había cartas amarillentas que revelaban fragmentos de un oscuro secreto familiar. Cada carta era una pieza de un rompecabezas que parecía apuntar hacia una traición oculta, y un familiar cercano empezaba a emerger como un verdadero antagonista en esta revelación espantosa. La tensión pesaba en el aire. La vida de Alejandro, construida sobre el éxito y el reconocimiento, ahora temblaba en la cuerda floja. Mientras leía la última carta, una pregunta lo atormentaba. ¿Puede realmente confiar en quienes lo rodean? ¿Su éxito era pura fachada? ¿O había algo más turbio detrás de su historia? Sin respuestas definitivas, pero con mucha incertidumbre, Alejandro sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. La oscuridad de esos secretos podía consumirlo entero. ¿Qué estaba a punto de descubrir sobre su familia? La respuesta se esfumaba en el aire, y su corazón latía más rápido. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Justo cuando Alejandro cerró la última carta, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las revelaciones sobre su familia eran más desgarradoras de lo que había anticipado, pero entonces un sonido inexplicable interrumpió esa tormenta de pensamientos. Era como un golpe sordo, profundo, proveniente del fondo de la casa. No era el ruido habitual que hacía su antigua mansión, embececida y silenciosa. Era algo más, algo que llenaba el espacio con una tensión palpable. Ávido de respuestas, se levantó de la silla y siguió el eco del ruido, que resonaba cada vez con más fuerza. Bajó las escaleras lentamente, el crujir de la madera acompañando su camino, y cuando llegó a la sala principal, su aliento se detuvo. La puerta que llevaba al sótano estaba entreabierta. En su interior, la luz titilante de una lámpara iluminaba misteriosos contornos. Con el corazón latiendo frenéticamente, empujó la puerta y descendió los escalones. ¿Qué había en aquel oscuro rincón?
Las sombras bailaban a su alrededor, mientras dedos helados de preocupación lo acompañaban. Pero al llegar al fondo, lo que vio lo paralizó. Allí en el suelo había un cuerpo sin vida. Una figura conocida, casi familiar. Era un hombre que reconocería en cualquier lugar. Su hermano Lucas yacía en el suelo. Pero algo no encajaba. No estaba mendigando. Estaba con un abrigo que no le pertenecía, como si se hubiera transformado en alguien más. Su rostro estaba sereno, pero los ojos estaban cerrados, y Alejandro sintió un frío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué había pasado aquí? En ese instante, escuchó pasos detrás de él. La adrenalina lo llevó a girar rápidamente. Allí estaba Valeria, su socia de negocios, con una expresión de horror y desesperación. No, no puede ser. ¿Qué pasó? El pánico se reflejó en su voz, haciendo eco en las paredes frías. ¿Cómo lo encontraste?, preguntó Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las cartas eran solo una parte de su historia, pero este era el punto de quiebre. Valeria antes había compartido risas y decisiones financieras a su lado. ¿Cómo podía haber estado ignorando la verdad oculta de su hermano y ayudarlo a caer en un abismo del que parecía no haber salida? No lo sé. Solo escuché ruidos. Vine a ver, dijo ella, retrocediendo hasta la pared, como si pudiera refugiarse del horror que los rodeaba. Un silencio inquietante envolvió la escena. Entonces Alejandro sintió un remolino de emociones. Desconfianza, culpa, rabia. Todo esto es por culpa de alguien. Alguien que sabía lo que estaba pasando y no decía nada, murmuró, mientras su mente combinaba las piezas del rompecabezas. Valeria, asustada, rechaza la acusación. Tú no puedes pensar eso. No puedo ser responsable de esto. Sin embargo, sus ojos mostraban unos destellos de inseguridad que no pasaron desapercibidos. De repente el sonido del teléfono de Alejandro interrumpió la tensión. Miró la pantalla y su corazón se detuvo. Era un número desconocido. Con manos temblorosas, contestó. Alejandro Vargas, dijo una voz grave al otro lado de la línea, llena de firmeza. Tenemos que hablar. Tu hermano no se ha ido solo. Hay más en juego aquí de lo que imaginas. Escúchame. Las palabras se cernían sobre él, como la sombra de una tormenta creciente. El suelo parecía tambalearse de nuevo bajo sus pies. ¿Qué podría haber llevado a Lucas a ese destino? ¿Quién estaba detrás de su caída? Y lo más inquietante, ¿qué conexión tenía Valeria con todo esto? Mientras Alejandro miraba a su socia, un nuevo horror proyectaba su sombra sobre el futuro. Aquellas cartas que había leído ya no eran solo un eco del pasado. Ahora eran la puerta a un presente aterrador, que amenazaba con engullirlo todo. Y se dio cuenta de que había más secretos por descubrir, más de lo que había imaginado. El sonido de la voz grave resonaba en la mente de Alejandro, como un eco que no se iba. Tu hermano no se ha ido solo. ¿Qué significaba eso? Su mirada se fijó en Valeria, buscando respuestas en sus ojos. Ella estaba pálida, intentando procesar la situación. Pero había algo más detrás de su expresión. Algo que la tiraba entre la culpa y el miedo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Alejandro, su voz temblando. No podían perder más tiempo. Necesitaba respuestas urgentes. La tensión era palpable cuando Valeria tomó un respiro hondo, como si preparara su confesión. Alejandro, hay cosas que no te he contado. Antes de que pudiera continuar, el sonido de un cristal rompiéndose cortó el aire. Alejandro y Valeria se dieron la vuelta, aterrorizados. En el rincón oscuro, una figura emergía. Era un hombre desconocido, alto y robusto, con una mirada feroz. Tenía una pistola en mano, y su presencia llenó la habitación de una amenaza inminente. «¡No se muevan!», gritó, con voz grave que hizo eco en las paredes, como si la casa misma estuviera temblando. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Las palabras de la voz en el teléfono resonaban con más fuerza. «Tu hermano no se ha ido solo». El hombre indicó con la pistola a Valeria. «Tú, esto es por tu culpa». Ella palideció aún más, y el caos se desató en su mente. ¿Qué había hecho? «Espera, no tienes que hacer esto», gritó Alejandro, levantando las manos en un gesto de súplica. «No hemos hecho nada malo. ¿No es así, Valeria?», dijo el hombre, dejando que esas palabras cortaran el aire. «Todo este tiempo estuviste jugando con fuego. Ahora tú y tu millonario hermano tienen que pagar las consecuencias.
Antes de que Valeria pudiera contestar, el hombre hizo un movimiento brusco y un disparo resonó. Alejandro sintió la adrenalina en sus venas, un frío helado lo invadió. El ruido reverberó y Valeria cayó al suelo, un instante que pareció una eternidad. «No, Valeria», su grito salió desde lo más profundo de su ser. Se lanzó hacia ella, pero el hombre le bloqueó el camino. «Haz otra cosa y te hago lo mismo». Alejandro se sintió perdido. La desesperación lo envolvió. Empezó a recordar las cartas, los secretos. La revelación que había descubierto era más profunda de lo que pensaba. ¿Estaba Valeria involucrada en la caída de Lucas? ¿Era la razón por la que él había terminado en Las Hayes? Mientras mantenía la vista en la figura oscura frente a él, una ola de dolor surgió dentro de su pecho. «Déjala ir, no tiene nada que ver con esto». Las palabras salieron cargadas de impotencia. «Claro que lo tiene», respondió el hombre, acercándose un paso. «Ella sabía que te encontré, sabía lo que le había pasado a tu hermano, y se quedó callada. Su ambición se volvió en su contra, y ahora, las cosas terminarán aquí». Un sudor frío recorría la frente de Alejandro. La confusión se apoderó de él. La amistad, los momentos compartidos, ¿todo era una fachada? Cada segundo que pasaba era un arco tenso que estiraba la realidad. De repente, un sonido distante resonó en la casa. Un timbre. Alguien estaba afuera. El hombre, distraído, se dio la vuelta un momento. Fue lo suficiente para que Alejandro reaccionara. «¡Valeria!». La escena se congeló. Ella yacía en el suelo, pálida, pero su respiración era un hilo tenue. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo mientras su mente trabajaba rápido. Buscando algo, una forma de escapar, de proteger a Valeria. Tenía que actuar. Sabía que había secretos por descubrir, más allá de este horror, más allá de la pistola. Pero el verdadero horror se presentaba justo enfrente de él. Un golpe fuerte resonó de nuevo, esta vez más cerca. Alejandro tomó un respiro profundo, y por primera vez, sintió una chispa de determinación. Todo cambiaría en ese instante. Se giró hacia el intruso, sin saber qué pasaría después, con una pregunta. En su mente, ¿quién era realmente su hermano? ¿Quién era Valeria? Con un movimiento rápido, fue hacia la figura tensa del hombre. «Suéltala». Los ojos de Alejandro ardían con una mezcla de rabia y miedo. Este juego estaba lejos de terminar. ¿Qué pasaría después? La respuesta se perdía entre el caos y un futuro incierto. La tensión en la sala era insoportable. Alejandro estaba al borde del colapso, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Miró al hombre fuerte que tenía la pistola en mano y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Déjala ir. No tiene nada que ver con esto», rogó, su voz quebrándose. El intruso, con un rostro sombrío, se acercó un paso más. Podía ver la rabia en sus ojos. «Esa ambición te lo ha costado todo. Ahora paga el precio». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había hecho Valeria para atraer esta furia hacia ellos? «No, por favor», gritó Alejandro, desesperado, sintiendo la impotencia golpearlo como un ladrillo. Se dio cuenta de que el tiempo se movía demasiado lento. Cada segundo parecía una eternidad. El sonido de un timbre resonó nuevamente, esta vez sonando con más urgencia. El hombre se distrajo un momento, girando la cabeza hacia la puerta. Fue suficiente para que Alejandro tomara una decisión. La adrenalina le recorrió el cuerpo. «No puedes hacer esto», gritó, y aprovechó el momento de distracción para intentar acercarse a Valeria. «Atrás». El hombre giró con furia, apuntando de nuevo a Valeria. Ella yacía en el suelo, pero un brillo en sus ojos mostraba que seguía viva. Alejandro sintió que un nudo se le formaba en la garganta. ¿Y si era demasiado tarde? De repente, se escuchó un estruendo. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe. En ese instante, la figura de un hombre irrumpió en la habitación. Era un policía, su uniforme brillando en la penumbra. «Policía, pongan las manos en alto». El intruso se congeló, sorprendido. En un momento de confusión, lanzó la pistola al suelo. Alejandro sintió que el aire volvía a llenarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre desconocido corrió hacia él. Pero el oficial estaba más rápido.
Lo derribó al suelo con un golpe rápido, y Alejandro sintió un alivio repentino. «Valeria, ¿estás bien?», preguntó a su lado. Ella respiraba con dificultad, pero estaba consciente. La calma llegó, aunque el caos dejó su huella. Pero algo no encajaba. Alejandro vio a través de la ventana del fondo a un grupo de oficiales rodeando la casa. Y una inquietud se filtró en su mente. ¿Por qué este allanamiento ahora? ¿Qué había desatado esta serie de eventos? Mientras el policía aseguraba al intruso, Alejandro sintió un pitido en su teléfono. Miró la pantalla y su corazón se detuvo. Era un mensaje de un número desconocido. Lo que sucedió no fue un accidente. Lucas no estaba solo en eso. Revisa la caja fuerte. El mensaje se quedó grabado en su mente, ardiente con un significado sombrío. «Bugs, ¿qué tiene que ver Lucas?», murmuró Alejandro, sintiendo que un sudor frío le recorría la frente. «¿Quién eres?», le gritó al intruso que yacía ya inmovilizado. Del suelo, el hombre sonrió de una manera inquietante. «No te preocupes. Cada historia tiene más capas de lo que piensas». Y con esas palabras, todo se volvió un mar de confusión para Alejandro. La sala, aunque había recuperado algo de calma, se sentía aún más oscura. Las revelaciones estaban lejos de ser concluyentes. «Alejandro», dijo Valeria, esforzándose, «hay cosas que no entiendes. Lucas no era lo que pensabas. ¿Ahora qué?». Todo su mundo se tambaleaba, sintiendo que los secretos apenas estaban comenzando a aflorar. ¿Qué más le ocultaban? A medida que el eco del caos dejaba huella en sus corazones, la incertidumbre rondaba sus mentes. ¿Qué secretos aguardaban en esa caja fuerte? ¿Quién realmente era Lucas? Alejandro se quedó en el limbo de sus dudas, sabiendo que la verdad estaba a punto de destaparse, pero temiendo lo que eso significaría. Las sombras se alargaban, y así, el verdadero horror de su historia apenas comenzaba a desenredarse. La sala continuaba impregnada de un silencio helado tras la irrupción del policía. Alejandro miraba a Valeria, su corazón latiendo con fuerza, pero el miedo no se disipaba del todo. Mientras el oficial aseguraba al intruso, Alejandro sentía la urgencia de desentrañar la verdad. «Valeria, ¿estás bien?», preguntó agachándose junto a ella. Su piel estaba pálida, pero los ojos mostraban vida. Aquella mirada fue un pequeño alivio en medio de la tormenta. Justo entonces escuchó un ruido que se alzaba desde el sótano, un sonido lejano, como si algo estuviera golpeando el suelo. «¿Qué es eso?», preguntó el policía, girándose con cautela hacia la puerta del sótano. Alejandro sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Había un peso en el aire, un sentimiento ominoso que lo mantenía en vilo. «Es solo un ruido, no te preocupes», respondió Alejandro, aunque su voz temblaba. Sin embargo, mientras lo decía, una idea oscura se apoderó de su mente. ¿Era ese el lugar donde Lucas había estado? La tensión aumentó, y los tres se quedaron en estado de alerta. Un pequeño silencio lo llenó todo, antes de que la puerta del sótano se abriera lentamente. La luz titilante proyectó sombras que reflejaban figuras que parecían venir del fondo mismo de la oscuridad. De repente, un hombre salió de las sombras, desaliñado y pálido, con rasgos que Alejandro reconoció al instante. Era Lucas, pero no como lo recordaba. Su rostro mostraba una calma inquietante, como si hubiera estado esperando este momento. «Lucas», murmuró Alejandro, asombrado. La expresión de su hermano no reflejaba pena ni desesperación. «Hermano, tengo algo que decirte», dijo Lucas, con una voz extrañamente serena. Alejandro sintió que el mundo daba vueltas. Todo lo que había creído sobre la caída de su hermano estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué ha pasado?», preguntó Alejandro, llevando una mano a su pecho, sintiendo un nudo crecer con cada palabra que Lucas pronunciaba. Sin advertencia, Lucas guardó silencio y miró a Valeria. Tú lo sabías», dijo, y su tono era de rechazo y acusación. «Siempre lo supiste». «¿Qué? No sabía nada», ella gritó, mientras sus ojos se agrandaban de sorpresa y horror. Se empezó a agitar, retrocediendo hasta la pared, buscando el refugio de su propia mente. «Eso no es cierto», replicó Lucas con una voz que parecía provenir de otro mundo. «Tú fuiste parte de todo esto. Has mantenido el secreto durante demasiado tiempo». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Alejandro sentía que la traición lo abrumaba. «¿De qué estás hablando, Lucas?», exigió, su voz firme pero asustada. «Tus éxitos se construyeron sobre mi caída», Lucas explicó, su mirada ferviente. «Todo fue un juego desde el principio. Nunca,
Estuve solo en esto. Valeria fue cómplice de la trampa. Las palabras de Lucas golpearon como un rayo. Alejandro miraba a Valeria, buscando respuestas, pero también notó algo más. Un destello en sus ojos que daba revelaciones inesperadas. La realidad que daba forma a la vida de Alejandro se enredaba en un caos irreal. «Valeria, ¿qué hiciste?», preguntó horrorizado. «Eras parte de esto. ¿Tuviste algo que ver con la caída de Lucas?». Antes de que ella pudiera responder, Lucas continuó. «No solo Valeria. Tu éxito y tu fortuna tienen raíces más profundas. Las cartas que encontraste no son solo recuerdos, son pruebas de traiciones entre nuestra familia. Hay más de lo que ves. La verdadera historia de nuestra familia está llena de secretos oscuros». El piso parecía temblar debajo de Alejandro. Todo lo que pensaba que era su vida se desmoronaba ante sus ojos. «Eso no puede ser verdad», susurró. Mientras las luces intermitentes comenzaban a jugar en la habitación, el ruido del policía tratando de controlar la situación se fundía con las revelaciones de Lucas. Alejandro sabía que dentro de él un huracán comenzaba a girar, y no habría vuelta atrás. «El tiempo se acaba, Alejandro», dijo Lucas, mientras el tumulto a su alrededor se intensificaba. «Eres más poderoso de lo que imaginas». Con esas palabras, un trueno resonó en el exterior como un mal presagio. Las sombras se arremolinaron y el pasado se cernía sobre ellos. Lo que quedaba de su vida, su familia y su persona se tambaleaba al borde del abismo. El verdadero antagonista no es quien crees. La bomba está a punto de estallar, Lucas señaló a Valeria. Y tú, hermano, decides el próximo paso. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos mientras el mundo se deshacía a su alrededor. «¿Cómo puedo confiar en ti, Lucas?», preguntó, sintiéndose atrapado en una red de desconfianza. La risa oscura de Lucas resonó mientras el eco de la verdad comenzaba a profundizarse. «No se trata de confianza. Se trata de salvación. Descubrirás que tu vida ha estado construida sobre un tejido de mentiras, y el tiempo se agota». A medida que la tensión alcanzaba su punto máximo, Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sus certezas estaban por desvanecerse. Su vida, su carrera, incluso su relación con Valeria corrían un riesgo que él nunca imaginó. Mientras la tormenta se desataba a su alrededor, una pregunta latía en su pecho. ¿Quién estaba realmente detrás de todo? ¿Y qué le esperaba a medida que se desnudaban las verdades ocultas? La incertidumbre acechaba, y solo el tiempo diría qué vendría a continuación. El silencio seguía pesado en la sala, mientras Lucas se mantenía firme, con una mirada fija y desafiante. Alejandro no podía comprender lo que escuchaba. Las palabras de Lucas martillaban en su mente. Valeria fue cómplice de la trampa. Su corazón latía con fuerza, y sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. «Eso no puede ser cierto», murmuró, mirando de un lado a otro entre su hermano y Valeria. «Valeria, ¿tú sabías algo? Por favor, dímelo. Tienes que explicarlo». Su voz se quebró, la desesperación asomando en cada sílaba. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, balbuceó. «Alejandro, yo nunca quise que esto sucediera, lo juro, estaba tratando de protegerte». Pero sus palabras se perdieron en el aire como un eco apagado de una verdad aterradora. Lucas se acercó un paso, haciendo que Alejandro retrocediera, con un escalofrío recorriendo su espalda. «No tienes idea de cuánto tiempo he estado atrapado en este juego, y ahora todo se reduce a un solo instante». Su voz sonaba casi como un lamento, pero lleno de rabia. Antes de que pudiera continuar, un estruendo interrumpió la tensa atmósfera. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de policías entró corriendo, pertrechados y serios. La escena se transformó al instante, y el caos se desató. «Manos arriba, todos al suelo», gritó uno de los oficiales, mientras Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba aún más. El sonido de botas resonando y gritos de órdenes llenaron la habitación. Todo pasó rápido. Lucas retrocedió, levantando las manos. Valeria se agachó, asustada, el pánico reflejado en su rostro. Alejandro estaba paralizado, incapaz de mover un músculo, entre la confusión y el miedo. De repente, un ruido sordo hizo que todos se giraran.
El intruso, que había sido inmovilizado, se levantó de un salto, propulsado por una fuerza inesperada. De un movimiento desarmó al policía más cercano, y en un abrir y cerrar de ojos, tomó al oficial como un escudo humano. «Nadie se mueva o lo mato», bramó. Su voz era como una tormenta. Los que estaban en la sala se quedaban sin aliento. Alejandro sentía que el frío le congelaba la sangre. «Suéltalo, suéltalo», gritó uno de los oficiales mientras el caos crecía. Todo se volvía un torbellino de gritos y movimientos, un espectáculo aterrador. En medio del ruido, Alejandro logró ver una figura familiar salir de las sombras. Era Mateo, un viejo amigo de la familia. Las miradas de Alejandro y Mateo se cruzaron, y el corazón del primero se detuvo. «¿Mateo?» «Tú, Alejandro», interrumpió Mateo, su voz grave y tensa. «Tienes que escucharme. Hay algo que no sabes». En ese momento de confusión, la revelación de Lucas, la traición, el caos y el hecho de que Mateo había aparecido, todo hacía que los cimientos de Alejandro se tambalearan. «Tienes que dejar de confiar en Valeria. Tiene sus propios planes, está manipulando todo esto», afirmó Mateo, mirando a Valeria con desdén. Se sintió como un balde de agua fría. Las palabras de Mateo resonaban como un eco oscuro, haciéndole recordar la advertencia en el mensaje. Lucas no estaba solo en esto. Alejandro, aturdido, intentó procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía confiar en Mateo? ¿Por qué Valeria había estado en medio de todo esto? La confusión crecía y apenas podía mantener las ideas en orden. Un profundo miedo se mezclaba con la traición y la angustia que ya sentía. «Alejandro, escucha», gritó Valeria, avanzando un «Sente, no te dejes llevar por eso. Te quiero, no estoy enredada en esto». A pesar de su desesperación, su voz vibraba con sinceridad. «No, ya no sé nada», contestó Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Las emociones lo arrastraban, y el miedo se hacía casi palpable. Las luces titilantes proyectaban sombras inquietantes en las paredes, mientras el intruso mantenía su enfoque en los oficiales. «Siempre hay más de lo que ves», murmuró Lucas, como un eco lejano. «Ahora te toca decidir, hermano». Y con esas palabras flotando entre ellos, el clímax de la noche estaba por estallar. Alejandro sabía que el camino se bifurcaba. Tenía preguntas sin respuestas y decisiones que tomar. ¿A quién debía creer? Su vida, su familia. Todo estaba en juego mientras el drama se intensificaba. En el fondo de su mente resonaba una única pregunta: ¿podía confiar en alguien en este laberinto de mentiras? La incertidumbre lo envolvía y el horror de la realidad apremiaba. Las sombras se alargaban y el desenlace se veía inminente. El silencio seguía pesado en la sala, mientras Lucas se mantenía firme, con una mirada fija y desafiante. Alejandro no podía comprender lo que escuchaba. Las palabras de Lucas martillaban en su mente. Valeria fue cómplice de la trampa. Su corazón latía con fuerza, y sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. «Eso no puede ser cierto», murmuró Alejandro, mirando de un lado a otro entre su hermano y Valeria. «Valeria, ¿tú sabías algo? Por favor, dímelo. Tienes que explicarlo». Su voz se quebró, la desesperación asomando en cada sílaba. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, balbuceó: «Alejandro, yo nunca quise que esto sucediera. Lo juro, estaba tratando de protegerte». Pero sus palabras se perdieron en el aire como un eco apagado de una verdad aterradora. Lucas se acercó un paso, haciendo que Alejandro retrocediera, con un escalofrío recorriendo su espalda. «No tienes idea de cuánto tiempo he estado atrapado en este juego. Y ahora, todo se reduce a un solo instante». Su voz sonaba casi como un lamento, pero lleno de rabia. Antes de que pudiera continuar, un estruendo interrumpió la tensa atmósfera. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de policías entró corriendo, pertrechados y serios. La escena se transformó al instante, y el caos se desató. «Manos arriba, todos al suelo», gritó uno de los oficiales, mientras Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba aún más. El sonido de botas resonando y gritos de órdenes llenaron la habitación. Todo pasó rápido. Lucas retrocedió, levantando las manos. Valeria se agachó, asustada, el pánico reflejado en su rostro. Alejandro estaba paralizado, incapaz de mover un músculo, entre la confusión y el miedo. De repente, un ruido sordo hizo que todos se giraran.
El intruso, que había sido inmovilizado, se levantó de un salto, propulsado por una fuerza inesperada. De un movimiento, desarmó al policía más cercano, y en un abrir y cerrar de ojos, tomó al oficial como un escudo humano. Nadie Se mueva, o lo mato, bramó. Su voz era como una tormenta. Los que estaban en la sala se quedaban sin aliento. Alejandro sentía que el frío le congelaba la sangre. «Suéltalo, suéltalo», gritó uno de los oficiales, mientras el caos crecía. Todo se volvía un torbellino de gritos y movimientos, un espectáculo aterrador. En medio del ruido, Alejandro logró ver una figura familiar salir de las sombras. Era Mateo, un viejo amigo de la familia. Las miradas de Alejandro y Mateo se cruzaron, y el corazón del primero se detuvo. «Mateo, tú...» «Alejandro», interrumpió Mateo, su voz grave y tensa. «Tienes que escucharme. Hay algo que no sabes». En ese momento de confusión, la revelación de Lucas, la traición, el caos y el hecho de que Mateo había aparecido, todo hacía que los cimientos de Alejandro se tambalearan. «Tienes que dejar de confiar en Valeria. Tiene sus propios planes, está manipulando todo esto», afirmó Mateo, mirando a Valeria con desdén. Se sintió como un balde de agua fría. Las palabras de Mateo resonaban como un eco oscuro, haciéndole recordar la advertencia en el mensaje. Lucas no estaba solo en esto. Alejandro, aturdido, intentó procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía confiar en Mateo? ¿Por qué Valeria había estado en medio de todo esto? La confusión crecía y apenas podía mantener las ideas en orden. Un profundo miedo se mezclaba con la traición y la angustia que ya sentía. De repente, un grito desgarrador resonó en la sala. Era Lucas, su rostro transformado por el horror. «¿Qué estás haciendo aquí, Mateo? Tú no deberías estar aquí». La reacción de Lucas hizo que la tensión alcanzara un nuevo pico. Mateo retrocedió, pero no antes de que su mirada encontrara la de Alejandro. «No es como piensas, Alejandro. Nunca he querido lastimarte. Todo esto es más grande de lo que imaginas». Antes de que pudiera continuar, el intruso apretó el agarre sobre el policía. «Cállate, no tienes nada que decir aquí». Pero no había un control en su voz. No había calma. Era puro pánico. Alejandro sintió que su estómago se retorcía. «Lucas, ¿qué está pasando realmente?», demandó, su voz vibrando con la urgencia de la verdad. Pero antes de que Lucas pudiera responder, un estruendo resonó desde el fondo de la casa. La lámpara titilante parpadeó y un grito retumbó en las paredes. Alejandro se volvió, solo para ver a su madre, Elena, aparecer detrás de la puerta trasera, pálida, con los ojos desorbitados. «¿Qué ha pasado? Hijos, aléjense de ahí». El rostro de Lucas se arrugó en confusión y desdén. «¿Tú?». Su voz cargaba un tono que nadie pudo descifrar. El ambiente se volvió irrespirable. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. No podía creer que la situación se tornara aún más caótica. ¿Qué secretos escondía su familia? El intruso, ahora más nervioso que nunca, giró la pistola hacia Elena. «Detente ahí, vieja». El peligro llenaba el aire con una tensión casi palpable. «No, no dispares», gritaron todos a la vez. Pero en ese momento, el choque de secretos y traiciones se volvía evidente. «Mamá, ¿qué sabes sobre Lucas? ¿Por qué está así? Explícame». Alejandro pedía respuestas, la sensación de pánico trepando por su espalda. Elena miró a Mateo, luego a Valeria y luego a su hijo. «Alejandro, hay cosas que nunca debí guardar en silencio». Entonces, un silencio lleno de temor encerró a todos. ¿Qué secretos revelaría su madre? ¿Y qué impacto tendría eso en ellos? La verdad permanecía oculta, pero ahora estaba al borde de ser desenterrada de una forma que destruiría todo lo que conocían. ¿Qué más estaba oculto bajo la superficie? La incertidumbre crecía y el clímax se acercaba. El silencio seguía pesado en la sala, mientras Lucas se mantenía firme, con la mirada desafiante. El aire estaba cargado de tensión, y Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Mamá, ¿qué sabes sobre Lucas? ¿Por qué está así? Explícame», insistió. Cada palabra salía de su boca como un rayo, hiriente y urgente. Elena tembló. Sus ojos miraban fijamente a su hijo, como si el peso de todo lo que había guardado se hiciera demasiado difícil de cargar.
Alejandro, hay cosas que nunca te conté, cosas que podrían cambiarlo todo, murmuró, sus labios temblando. El intruso, nervioso, giró una pistola hacia Elena. Cállate, vieja. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, se escuchó un golpe sordo. La puerta de atrás se abrió de golpe, y un grupo de oficiales irrumpió en la habitación, listos para asegurar el área. Alejandro sintió una pequeña chispa de esperanza. «¡A todos al suelo!», gritó un policía, y el caos se desató. El intruso, amenazado por la llegada de las autoridades, retrocedió llevándose consigo al oficial de escudo. En medio del alboroto, el rostro de Lucas se frunció en un gesto de terror. «No, Lucas, no te acerques a él», Alejandro gritó, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría causar una tragedia. Todo se volvía más caótico. Pero en ese instante, un grito desgarrador resonó. Era Valeria, cuyo rostro mostraba horror y preocupación. «Alejandro, mira», gritó, señalando hacia la parte posterior de la sala. Alejandro se giró y lo que vio lo dejó helado. Mateo, su amigo de la infancia, estaba de pie, su rostro cubierto de sangre. Todo en su ser era un reflejo de desesperación. «Te dije que había más en juego aquí», exclamó, mientras se tambaleaba hacia adelante. El intruso, al percatarse de la situación, soltó al oficial y se lanzó hacia Mateo, que se cubría la cabeza en un intento de protegerse. El caos reinante era algo que nunca había presenciado. La tensión estalló en 1000 pedazos. «Suéltalo», Alejandro gritó, sin saber qué hacer. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho. Pero en un giro inesperado, Mateo miró a Valeria y pronunció unas palabras que paralizaron a todos. «Tuviste que ver, Valeria. Fuiste parte de todo esto. Lucas no se arruinó solo. Las palabras caían como piedras, y el cuerpo de Valeria se tensó, su rostro empalideciendo al instante. «No, no puede ser», murmuró Valeria, sus ojos reflejando horror absoluto. «Eso no es cierto». Pero la confusión reinante no se detuvo ahí. Mientras Alejandro intentaba procesar las palabras de Mateo, la figura de Lucas cambió. Su rostro antes desafiante, ahora se tornaba en un rayo de determinación. «Fue un plan desde el principio. Valeria trató de protegerte». «Pero no hay nada que proteger», dijo Lucas con rabia contenida. La atmósfera explota en gritos, y Alejandro, atrapado entre su madre, su hermano, Valeria, y esta situación dantesca, sintió que el suelo se desgajaba bajo sus pies. «¿Qué hablas, Lucas? Dímelo, ¿se trata de dinero, de traición?», exigió, sintiendo el nudo apretarse en su garganta. Con una calma inquietante, Lucas le respondió: «Todo lo que creías que era real no lo es. Valeria no era solo tu socia. Ella era parte de la caída de nuestra familia». Las revelaciones se movían como cuchillos en sus corazones. En ese instante, un sonido resonó en la habitación y el intruso se giró, la pistola en su mano temblando. «¡Cállate todos!», gritó, su voz inundando el espacio con caos. Pero justo en ese instante, algo explotó detrás de él. Una gran luz iluminó la habitación y el intruso se detuvo, aturdido. El instante fue eterno. Mientras todos miraban con asombro, la explosión había sido un flash de luces y sonidos, como un renovado comienzo. Pero lo único que realmente sintieron fue la aterradora verdad. Lucas había estado atrapado en un entramado de mentiras, y Valeria, el amor de su vida, había estado inmersa también. Los ojos de Alejandro buscaban respuestas en medio del humo. ¿Cómo pudieron ocultar esto? La pregunta resonaba en su mente, al igual que el temor de no volver a confiar en nadie. El tiempo parecía detenerse, y el caos se desvaneció en una nube de confusión. ¿Qué había sido real y qué no? La respuesta estaba ahí, a punto de ser revelada, aunque tal vez fueran más secretos los que emergieran de las sombras. La incertidumbre acechaba, y Alejandro sentía que el verdadero horror apenas comenzaba a desnudarse. Watt tenían que averiguar qué más se escondía, y cómo atravesar esta tormenta de desconfianza. ¿Podría? El silencio se asentó de nuevo, pero esta vez, la carga era mucho más fuerte. Era el momento crucial. Las palabras de Lucas suspendieron el tiempo. La bomba de revelaciones había estallado, y Alejandro se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué fue lo que hiciste para que Lucas terminara así? La rabia y el dolor se mezclaban en su voz. Tú sabías más de lo que admitías, ¿no es así, Valeria? Responde. Valeria abrió la boca, pero las palabras se le escaparon.
Su mirada se desplazó entre Lucas y Mateo, buscando refugio. No sé de qué me hablas. Solo quería ayudarte. Siempre quise protegerte, Alejandro. En ese instante de confusión, el intruso, con la pistola temblando en su mano, dio un grito. ¡Cállense todos! La sala se sumió en un pavoroso silencio. Todos los ojos estaban fijos en el violento juego de poder que los rodeaba. La tensión era asfixiante. De repente, un estruendo resonó desde la parte trasera de la casa, rompiendo el silencio como un trueno. La puerta explotó en 1000 direcciones, y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, armados y gritando. Alejandro sintió que el corazón se le paraba. No eran policías, eran mercenarios. Un giro inesperado que transformaba todo. Maldición, pensó. Los hombres se movían con la velocidad de un rayo, apuntando a todos. El caos estalló. «Tírate al suelo», gritó uno, mientras los otros comenzaban a empujar y desarmar a los presentes. El intruso también se dio cuenta del peligro. La pistola le tembló en las manos. Todo lo que había planeado se desmoronaba frente a sus ojos. «Valeria, escóndete», Alejandro gritó, mientras el pánico lo consumía. Pero no hubo tiempo. Uno de los mercenarios se lanzó directo hacia ella, intentando arrastrarla. Lucas, con una fuerza inesperada, se interpuso entre ellos. «No la toques, pesado». Empujó al mercenario con toda su fuerza. Valeria, asustada y confundida, retrocedió tambaleándose. «Lucas, no». Fue un instante en el que todo pareció congelarse. Mira y observa. La vida y la muerte se entrelazaban en una danza aterradora. Además de la lluvia de disparos y gritos, la realidad se oscureció por un instante. De repente, una ráfaga de tiros resonó, prometiendo muerte y colapso. La escena se tornó un torbellino de caos, donde los gritos se mezclaban con el eco del horror. Lucas cayó al suelo, impactado. La mirada de Alejandro se convirtió en puro horror. Luchó por avanzar, pero otros 3 mercenarios lo inmovilizaron. No, fue lo único que pudo gritar. La realidad se tornaba surrealista. Lo que había empezado como un conflicto familiar se transformó en una pesadilla sin control. Las luces parpadeaban en medio del tumulto, y de pronto Valeria se lanzó hacia Alejandro, atrapándolo en un abrazo. «Por favor, no te vayas, no dejes que esto termine así». Pero sus palabras parecían insignificantes frente al caos desatado. Y luego llegó un grito desgarrador que atravesó el aire. «Lucas, no». Al voltear, Alejandro vio a Mateo caer, temblando en el suelo. La imagen de su viejo amigo se convirtió en un horror imborrable. «Mateo no», pensó, sintiendo que la vida se le escurría entre los dedos. Un disparo resonante hizo eco, y el intruso cayó, sorprendido. En medio del estruendo, una figura encapuchada se despocó, y eso cambió la narrativa de inmediato. Era su padre, Rafael, quien sorpresivamente entraba en escena. «Basta, ¿por qué están peleando?». Su voz resonó, revelando un rostro marcado por el dolor y el arrepentimiento. Las miradas se congelaron. ¿Cómo era posible? ¿Rafael? Las emociones se apoderaron de Alejandro. Todo se complicaba aún más. La presencia de su padre en aquel momento decisivo abría una puerta a respuestas que nunca imaginó. «Rafael, ¿qué está pasando?». Alejandro encaró a su padre buscando respuestas urgentes, mientras el caos continuaba a su alrededor. Entre el fuego y las sombras, emergía el verdadero horror de su historia familiar. ¿Qué secretos ocultos vendrían a la luz? La confusión se apoderaba de todos, mientras el desenlace se acercaba sin piedad y la verdad estaba por revelarse. El tiempo se detuvo. Las miradas eran la mezcla de esperanza y desespero, mientras en el fondo de su ser, Alejandro se preguntaba, ¿cuánto más podían sobrevivir? La pregunta flotaba en el aire, cargada de incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora? ¿Era realmente el final, o solo el comienzo de algo aún más devastador? El caos había alcanzado un clímax aterrador. Alejandro sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Cada segundo una eternidad cargada de peligrosa impotencia. Su mirada se centró en Rafael, su padre, que se había presentado entre sombras y dolor. «¿Qué has hecho, papá?», preguntó, angustiado, mientras el intruso mantenía su pistola apuntando a todos. «Escucha, Alejandro», comenzó Rafael, su voz temblando. «Todo lo que ves, este desenlace, es un eco de años de decisiones mal tomadas. Debes saber la verdad. Yo también fui parte de este juego. Pero no puedo permitir que tu vida se destruya, porque las cosas se descontrolaron.
Cada palabra de Rafael pesaba como un yugo. La relación construida sobre los secretos, traiciones y mentiras se fragmentaba en un instante. Lucas estaba bien antes de que tú y tus decisiones destruyeran todo, gritó, la frustración brotando desde lo más profundo. Lucas, aún en el suelo, miró a su padre con ojos mezclados de dolor y comprensión. Papá, ¿es cierto? ¿Estás diciendo que esto es culpa tuya? La verdad, cruda y despiadada, brotaba como un río torrentoso. Un estruendo repentino, un disparo resonante. Alejandro contuvo la respiración. El intruso, perdiendo toda cordura, disparó al aire, creando un silencio helado. Nadie tiene que morir aquí. Nadie, bramó, su voz quebrándose de tensión. La furia y la desesperación se mezclaban en sus gestos. Basta. Escuchen. Rafael dio un paso al frente. No vale la pena este derramamiento de sangre. Lucas, siempre fuiste un peón en esta partida. Valeria estaba tratando de proteger a Alejandro y a nuestra familia. ¿Proteger o manipular? Lucas interrumpió, su voz cargada de resentimiento. Tú también fuiste parte de esto. Todo este tiempo creí en ti. Y ahora me has arrastrado a este infierno. Mientras el fuego cruzado parecía detener el tiempo, Alejandro buscó en su corazón una respuesta. Algo que lo sacara del abismo. «Mamá, ven aquí», gritó, extendiendo su mano a Elena, quien se mantenía atónita. Ella dio un paso temeroso hacia su hijo, aún con lágrimas en sus ojos. ¿Qué pasó realmente? Todo comenzó mucho antes de lo que podemos imaginar. Elena suspiró, y Alejandro, con el corazón en un puño, estuvo listo para la verdad. Tu abuelo estaba involucrado en acciones ilegales. Tu padre y yo pensamos que habíamos escapado, pero el pasado siempre regresa. Los mercenarios, rodeando la escena, comenzaban a mostrar señales de impaciencia, el caos retumbando. Pero Alejandro, convencido, alzó la voz. No más secretos. Esto termina aquí. El eco de su determinación se proyectó en la habitación. Valeria, impulsada por el deseo de redimirse, se adelantó. No quiero perderte, Alejandro. Nunca debí involucrarme en esto, pero cuando me di cuenta, todo se volvió incontrolable. Sus palabras eran un abrigo en medio del frío. Alejandro sintió la autenticidad de sus sentimientos, a pesar del oscuro sendero que habían recorrido juntos. Lucas y yo necesitamos respuestas, no más mentiras, insistió Alejandro, mirando a cada uno de ellos. Mientras la valentía se desbordaba, un cambio pareció surcar la sala. Rafael miró al intruso. Esto no es el camino correcto. Piensa en lo que harás. Tu vida está en juego tanto como la de ellos. La tensión se cortó de repente. El intruso, entre El sudor frío y el pánico hizo una elección. No quiero ser parte de esto más. Basta. ¿Qué he hecho? Con un giro inesperado, arrojó la pistola al suelo. Fue el momento que la esperanza había estado esperando. La policía, al borde ahora, dio un paso hacia adelante, dispuestos a restaurar el orden. La luz brillante de las lámparas iluminó a los fraudes, revelando los rostros cansados de quienes habían sido testigos de esta grotesca trama. Lucas se levantó lentamente, apoyándose en la pared, su espíritu aún quebrantado, pero con un hálito de fuerza. Quiero la verdad, sin más secretos. Necesitamos sanar todos juntos. La sala se sumió en un silencio absoluto. Todos comprendieron que era solo el comienzo, no el fin. Alejandro sabía que el camino hacia la reconciliación sería arduo, pero el primer paso había sido dado. La familia, aunque resquebrajada por traiciones, ahora enfrentaba un amanecer con el deseo de reconstrucción. Mientras sentía que el aire comenzaba a aclararse, Alejandro dio un respiro profundo. Mi vida, nuestras vidas cambiarán a partir de ahora. Este es el momento. Necesitamos ser honestos. La mirada de Valeria se encontró con la de él, y Alejandro, con la frente en alto, supo que había tomado la decisión correcta. Los secretos y traiciones se destaparon, pero lo más importante era que el amor y la unidad podían perdurar. En el fondo de su corazón, Alejandro anhelaba que el dolor se tornara en sanación. En ese instante, creyó firmemente que todo lo que había sucedido, cada lágrima y suspiro, había llevado a esta nueva etapa. Hoy, antes de que te vayas, hay algo crucial que debes hacer. Suscríbete inmediatamente a este canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye ese botón de like ahora, porque alimenta el algoritmo
y ayuda a que más personas escuchen estas historias asombrosas. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que realmente necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta aventura.